Dios les bendiga, nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, hoy se me asignó la tarea pues de traer el mensaje a este pueblo y vamos a poner en manos de Dios todo lo que hoy se diga, todo lo que hoy el Señor quiera traer para nosotros. Sepa que es palabra de bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, principalmente le doy gracias al Señor porque me permite esta oportunidad. Y a ver, levanten las manos todos aquellos que vinieron buscando una palabra de parte del Señor. El mensaje que hoy quiero tratar, yo lo he titulado Formados por amor y no por dolor. ¿Qué es eso? Este mensaje llegó a mi mente ayer por la noche. El Señor lo puso en mi corazón. ¿Y por qué venía? Porque en mi caminar con el Señor y en lo que yo he conocido, en las personas con las que he tratado, siempre he notado que hay gente que llega a los pies de Dios por amor, ¿verdad? Nos dejamos envolver por ese amor que el Padre nos da. Pero también hay gente que ha llegado a los pies de Dios por dolor, en medio de las crisis, en medio de las tragedias, en medio de las situaciones difíciles. Entonces volcamos nuestra vista hacia el Padre. Hay muchos que nos identificamos de un lado y nos identificamos del otro. Pero también pasa que aún así, después que nosotros aceptamos a Cristo, Él nos sigue formando, ¿verdad? Eso no se acaba ahí. No crea que porque recibimos al Señor, qué bonito todo, somos salvos y ya no. Hay un proceso de formación. Y también hay quienes son formados por medio del amor y hay otros que son formados por medio del dolor. Hay personas que desafortunadamente hay que estrellarse y estrellarse y estrellarse y estrellarse contra lo mismo para poder entonces aprender lo que Dios tiene para nosotros. Entonces hoy vamos a ver un poco de eso. ¿Cómo queremos ser formados realmente? ¿A través del amor que Dios nos da o a través de los golpes, los tropezones y el dolor? Ahí les dejo de tarea la pregunta. No crean, yo también estaba analizando mucho y yo dije sí. Me acordé de ciertas situaciones que he vivido, de ciertas personas y yo dije así. Vamos a hablar de eso en esta mañana. ¿Por qué? Porque en estos días, si ustedes han notado, en nuestra iglesia se está hablando mucho, se nos está predicando de romper cadenas, de libertad, de ser libres. Y yo realmente creo que Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanar a su pueblo porque Dios necesita una iglesia sana. Una iglesia que sea libre para adorarle como Él le merece, para exaltarlo. Y cuando soltamos esas cadenas, entonces somos libres para amar a Dios, para adorarle, para servirle. Por eso Dios quiere sanarnos y Él está trayendo ese mover en esta iglesia. El viernes el pastor nos daba una palabra poderosa que decía que en el reino espiritual no hay lugar para la pasividad. Que tenemos que ser violentos, que tenemos que arrebatar, que tenemos que estar conectados con lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar cómo nosotros podemos ser formados. Y vamos a verlo a través de un par de ejemplos en la Biblia. ¿Amén? ¿Están conmigo? Pues. Vamos a buscar en el libro de Jueces, capítulo 16. El mismo. Capítulo 16, del 23 al 30. Vamos a hablar de Sansón. ¿Cuántos han escuchado la historia de Sansón? ¿Verdad? Sansón, sabemos de la historia. Sansón fue un nazareno. Dios lo escogió a él para que él librara a su pueblo Israel de los filisteos, de la opresión de los filisteos. Y la historia, pues para hacerla corta, podemos ver que Dios le dio una fuerza sobrenatural a Sansón. Pero también él tenía unos límites. Él no podía cortarse el cabello, él tenía que guardarse para el Señor. Pero Sansón empezó a caminar caminos que no debió. Conoció a una mujer que se llama Dalila y esta mujer lo traicionó y lo entregaron a los filisteos y él terminó sus días preso. Entonces ahora vamos a leer. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer cómo terminó Sansón sus días. Capítulo 16, versículo 23 al 30. Y leemos acá. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo.
Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres, que estando mirando el camino de Sansón, que estaban mirando el escarnio de Sansón, Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Esa historia esa escena parece escena de película, ¿no? Se imagina ese hombre derribando esos muros, cayendo sobre toda esa gente. Pero si miramos el ejemplo de Sansón, ¿por qué tomamos este ejemplo? Porque muchas veces nosotros, cuando nos sentimos firmes en el Señor, cuando nos sentimos de alguna manera seguros, ¿qué pasa? Que empezamos a coquetear con el pecado muchas veces. Empezamos a coquetear con el mundo. Y tanto jugó Sansón que un día terminó atado y no se pudo soltar, ¿verdad? Y entienda lo que ese mensaje quiere traerle a usted esta hora. Él jugó tanto con el pecado que un día terminó atado y no se pudo soltar. Pero Dios es misericordioso. Y dice la palabra, usted lo leímos ahora, que cuando él clamó a Jehová en ese momento, Dios le contestó y él pudo recuperar la fuerza que había perdido y cumplir ese propósito de Dios. Pero eso nos lleva a una pregunta: ¿realmente era necesario que él hubiera vivido todo eso? Porque ese no era el plan que Dios le trazó a Sansón. Él no dijo: tú vas a ser un nazareno, vas a ser fuerte, vas a hacer esto, te van a sacar los ojos, vas a hacer la burla de los filisteos. Ese no era el plan de Dios para Sansón. Sansón tuvo que aprender en medio del dolor de ese momento. Él tuvo que aprender y tuvo que volverse a Dios cuando ya al final de su vida se volvió al Señor. Entonces, ese es el primer ejemplo que vamos a ver de lo que es la formación que tenemos en nuestra vida a través del dolor. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de 2 de Samuel. Primero. En la 2 de Samuel, capítulo 12, del 7 al 11. 12 del 7 al 11. Y esta es la historia de otro hombre de Dios, del rey David. Hemos escuchado mucho sobre el rey David, ¿verdad? La historia nos cuenta que David era en ese momento, en el que está en ese momento de este pasaje, David era un hombre que gozaba del favor de Dios, lo tenía todo. Él era el rey, él tenía todo, él no necesitaba nada de lo que cualquiera de nosotros pudiera anhelar. Pero ¿qué pasó con David? David empezó a desear la esposa de otro hombre, la esposa de Urías. Y este hombre de Dios, ¿qué hizo? Que él ideó todo un plan maquiavélico para asesinar a ese hombre y quedarse con su esposa. Este hombre empezó a coquetear con el pecado. Y ahora vamos a leer cómo terminó esta historia. Esta historia, él cuando es confrontado por el profeta Natán, que llega a él y le cuenta la historia de 2 hombres, uno rico y uno pobre, y le dice que el hombre rico le quitó la única ovejita que tenía el hombre pobre. Entonces el profeta Natán le dice, vamos al capítulo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco,
te habría añadido mucho más. O sea, él no necesitaba nada. Podemos verlo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo. Y si usted sigue leyendo, él sigue dándole otra serie de castigos que él iba a recibir. Y en el capítulo 13 dice David: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Ahí también vemos otra vez una situación muy parecida a la de Sansón. Este hombre tuvo que aprender en ese momento, tuvo que recibir una lección de parte de Dios muy dolorosa, porque aunque él se arrepintió y aunque él supo que eso no estaba bien, Dios le dijo a través del profeta que el hijo que había nacido entre ellos tenía que morir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque Dios nos ama, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Cuántos saben que Dios nos perdona? Que Dios es misericordioso. Pero hay una realidad, que Dios nos ama y nos perdona, pero las consecuencias del pecado y de las acciones las asumimos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que enfrentar las consecuencias del pecado. Así que cuidémonos de no crear situaciones que se nos salen de control y que generan consecuencias que después no podemos muchas veces remediar. Toma mucho tiempo, es muy doloroso, ¿verdad? Incluye un proceso muy largo algunas veces. Por eso, mis hermanos, hasta aquí yo les puedo decir que no elija el camino del dolor para aprender las cosas con las que Dios quiere formarnos. Hay que aprender a poner el freno antes de llegar allá. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está esperando y atacándonos en nuestras debilidades, esperando que abramos una puerta para poder meterse por ahí. Por eso nosotros tenemos que ser más sabios y más inteligentes. Y tenemos que entregarnos más a Dios para que podamos cerrar todas esas puertas que en algún momento se quieren abrir. Amén. Ok, sigamos. Vamos a ver ahora un caso contrario. Vamos a buscar en Primera de Samuel. Vamos a buscar en Primera de Samuel el capítulo 1, versículo del 15 al 20. Y esta es la historia de Ana, también muy conocida. Ana no podía tener hijos, Ana era estéril. Ana tenía una situación familiar bastante difícil porque eso a ella le producía mucho dolor. La otra esposa que tenía su marido sí podía tener hijos y ella no. Y la Biblia dice de que Penina la irritaba, la trataba mal, la humillaba. Bueno, usted sabe. Pero ¿qué pasó con Ana? Ana, en medio de su tristeza, de su desesperación, dice la Biblia que ella corrió al templo, ¿verdad? Fue a buscar al sacerdote. Corrió a la presencia de Dios. Ana no se fue a buscar un brujo que le diera un bebedizo para quedar embarazada. Ana no se fue a buscar otro hombre que le hiciera un hijo para entonces engañárselo al esposo, ¿verdad? Ana no se puso a decir: yo voy a deshacerme de Penina, esa malvada mujer que siempre me hace la vida imposible, ¿verdad? Ella no tomó esos caminos. Ella se fue a la presencia de Dios, se presentó al sacerdote, y cuando el sacerdote suelta esa palabra de bendición, ella recibe lo que anhela. Pero hay una diferencia. Sansón también tuvo lo que quiso, tuvo a Dalila. David también tuvo lo que quiso, tuvo a Betsabé. Ana también tuvo lo que quiso, pero cuando Ana recibió su milagro, Ana lo celebró gozosa. Amén. Ana dio gracias a Dios. Si usted lee el capítulo 2, esta mujer estaba feliz. Ella decía: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Había felicidad en ella. Ella podía celebrar su milagro, ella podía celebrar su hijo con gozo, con paz en su corazón. Y en este momento usted puede ver la diferencia de lo que es ser formado entre el amor y el dolor, ¿cierto? Cuando somos formados por dolor, puede que tengamos lo que queremos, pero nuestra vida se frustra. Hay una cicatriz, hay una herida. Cuando somos formados por amor, celebramos, estamos gozosos.
Podemos decir, Señor, gracias porque yo clamé y tú me escuchaste. Y mi corazón se regocija en tu presencia. Hay una gran diferencia, mi hermano. Cuando nosotros caminamos el camino que Dios nos traza y cuando no, nosotros tenemos que entender esto. Y decimos, si es verdad que Cristo Jesús pagó por nuestro pecado, Él nos ha salvado, Él nos ha redimido. Pero entre las muchas cosas que Jesús enseñó a su pueblo, también nos enseñó a que entráramos por la puerta estrecha. ¿O no? También nos enseñó que el camino de la perdición es ancho y es angosto. Y dijo, no te metas por ahí. No te metas por ahí porque lo que hay es perdición. Entonces el camino para el Señor es estrecho. Pero es que a veces no nos gusta caminar la senda estrecha, ¿verdad? Queremos conseguir las cosas a nuestra manera. Mi querido hermano, no hay atajos para llegar a Dios. Y este mensaje es para decirle a usted y para decirme a mí que nosotros no tenemos que esperar que las deudas nos lleguen hasta aquí, que estén a punto de quitarnos la casa, el carro y todo lo demás, para entender que hay que manejar el dinero con sabiduría, ser buenos administradores, amén. No tenemos que esperar que se quiebre el hogar, que se dañe la familia para entender que el hogar hay que cuidarlo. No tenemos que esperar que lleguemos a la frustración, que lleguemos al desaliento, que lleguemos al dolor para entender que Dios tiene un propósito con su vida y que lo está llamando y que usted tiene que responder a ese llamado como Dios lo ha llamado, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Entonces sí, pero entonces decimos, pero es que los procesos son necesarios, es verdad. Todos sabemos eso, ¿verdad? Todos sabemos que todos maduramos a través de los procesos y de los desiertos. Pero ahí está la diferencia. Cuando usted pasa por el desierto a la manera de Dios y a mi propia manera. Claro que usted va a ser bendecido cuando usted pase por el desierto. Pero ¿cómo pasaste por medio de él? ¿Cómo solucionaste la situación? ¿A la manera de Dios o a mi manera? ¿Resolviéndolo como yo quiero o como Dios lo manda? Es ahí la diferencia de cuando somos formados por dolor o somos formados por amor. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Mira, yo tomo agua. Entonces yo pude escuchar la voz de Dios que detuvo eso. Y me levanté ese día dispuesta a recuperar mi casa, a recuperar mi esposo. Y hoy en día yo puedo dar gracias porque yo veo los frutos. Yo puedo ver los frutos de lo que un día Dios me confrontó. Porque nosotros a veces nos cuesta ser confrontados con nuestro pecado. No nos gusta. Pero eso es lo que realmente nos edifica. Siempre que los reyes de Israel, siempre Dios les asignó un profeta que se encargaba de decirles, estás haciendo las cosas como Dios no agrada. Pero acá fue un rey que el que le venía a hablar de Dios lo mandaba a matar. Lo mandaba a fusilar porque él no le gustaba que lo confrontara. Y ese día yo aprendí esa lección de lo que es volverse a Dios por amor. Porque aún estaba a tiempo de retroceder en lo que mi mente estaba planeando. Y hoy, para la gloria de Dios, le digo que yo peleé la batalla por mi hogar, peleé la batalla por mi casa, y ahí del que ahora se quiera meter con mi casa, se quiera meter con mi familia, se quiera meter con mi casa. ¿Me entienden? Yo dije, no, el territorio yo no se lo cedo a nadie. Porque la vez cuando Dios nos entrega algo, nosotros tenemos que aprender a cuidarlo. Y tenemos que tener la sabiduría para saber que hay momentos en los que hay que detener el camino. Que hay que decir, óyeme, esto no es por aquí. Mire, yo sé que aquí hay muchos papás. Si usted, como papá, muchos padres, han abandonado a sus hijos. Y después se han arrepentido, ¿verdad? Han pasado muchos años y volvieron, pidieron perdón. Pero esas cicatrices y esas heridas quedan. Y lleva mucho tiempo a veces para que eso se pueda sanarse, para que eso pueda hacerse. Por eso es que nosotros tenemos que aprender que inclusive, ¿verdad? Aunque tengamos a Dios en nuestro corazón, nuestras decisiones tienen que ser sabias. Que lo que hacemos no puede dañar la vida de las demás personas y no dañar la mía.
que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios te traza un camino, mejor te conviene que te quedes por ahí. Que no empieces a coquetear por aquí, a mirar por allá, porque yo creo que esto es mejor, porque yo creo... No. Hay gente que lo han botado 20 veces el trabajo porque siempre llega tarde y nunca aprenden. Y vuelven y consiguen otro trabajo y se lo piden a Dios y Dios se los da y vuelven y los botan por lo mismo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos muchas veces a tropezarnos con la misma piedra. No aprendemos que nos metimos en problemas por chismosos. Ay, oramos a Dios y Dios nos sacó y después volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Entonces siempre estamos en el mismo ciclo. Siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos estrellándonos. Y mire, usted ve la diferencia de la gente que formaba por amor, como Ana, gente que celebra. Pero la gente que formaba por dolor siempre está triste, aunque estén en el Señor, porque los he conocido y los he visto. Les pesa la carga, les pesan los yugos. Pero Jesús dijo que su yugo era fácil de llevar cuando se lo entregamos a Él. Amén. Cuando somos sabios y cuando tenemos la determinación de decir, si yo voy a caminar por aquí, lo voy a caminar por aquí. Mi hermano, este mensaje es un mensaje de parte de Dios para que nosotros nos corrijamos a nosotros mismos. Porque sí sabemos, porque yo sé que cuando nosotros empezamos por ese camino de maldad, siempre hay una alerta. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle algo. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús, aquí nos paramos y levantamos las manos y decimos, Señor, toma mi vida, toma el control, úsame, lléname, corrígeme. Y Él lo hace. Pero Él te está corrigiendo y tú sigues, Señor, úsame. Y Él te está corrigiendo, corrígeme. Porque Él lo va a hacer cuando usted abre su boca para decirle a Dios, toma control de mí, enséñame, corrígeme. Él se va a encargar de que usted sea instruido, de que usted sea corregido, de que usted sea confrontado. Entonces, abramos nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales a eso. Aprendamos a ver el mal. La Biblia dice que el que es abusado ve el mal y se aparta. No pase por senda de pecadores. No se siente en la silla del pecado. No coquetee con eso, porque las consecuencias pueden ser más dolorosas de lo que usted cree. Entonces después tenemos que venir a sanar. Pero cuando usted quiebra un vaso y lo intenta pegar, aunque pueda funcionar, nunca va a ser lo mismo. O usted lo ha visto aquí dentro de las mismas iglesias, matrimonios que se rompieron y nunca se pudieron restaurar, ¿verdad? Gente que se perdió y nunca más volvió. Yo lo veo cada rato. Es decir, oír a veces algo. Cuando vamos a la Plaza Leiva, que a veces uno habla con los muchachos, las muchachas en la calle, que te dicen, no, es que Dios me hizo para esto. Ah, o sea, es que Dios dijo, tú vas a ser profeta, tú vas a ser pastor, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un ingeniero, tú vas a ser un empresario, tú vas a ser drogadicto, tú vas a ser alcohólico, tú vas a ser un borracho, tú vas a ser una prostituta. Así funciona. No, Dios no trazó senda de mal para nadie. La Biblia dice que sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Nosotros nos escogemos en la senda que no debemos trazar. Dios no dijo que tú ibas a ser una desdichada y tú ibas a ser un fracasado y que tú ibas a hacer esto y todo lo mal. Nosotros escogemos en la senda equivocada muchas veces, cuando no sabemos poner un freno, cuando no sabemos decir vamos a llegar hasta aquí. Entonces este momento, en esta mañana, es para nosotros reflexionar sobre lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo nosotros podemos mantener eso? Es sometiéndonos a la voluntad de Dios. Ore cada día más. Cada vez que usted tenga un dilema, preséntelo ante el Señor. Deje que el Señor lo corrija, aunque le duela, aunque no le guste. Debemos ser corregidos, porque si no, ¿cómo aprendemos? Si yo ese día me hubiera hecho la loca, usted no sabe, yo no me puedo imaginar cómo hubiera terminado eso. Me hubiera perdido la bendición de estar casada con Gustavo. Era lo único que en ese momento yo siento, ¿verdad? Que él es mi familia y en ese entonces. Entonces, ¿cómo pudieron despertarse esos sentimientos en una persona? Porque miramos hacia otro lado, nos enfocamos más en lo difícil del momento y no en los valores, no en lo bueno que hay en esa persona, ¿verdad? No en lo que puedes rescatar de ese matrimonio. Y sí, yo sí puedo decir, para la gloria de Dios, que Dios me dio la victoria sobre esa batalla. Y que lo que en ese momento era rabia, tristeza y dolor, se fue transformando en sentimientos de amor. Porque Dios es amor. Y Dios pone amor en nuestros corazones.
Dios pone amor en nuestros corazones para que podamos impartirlo a otros. Dios no nos ha llamado a ser de maldición para